Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener en este momento una sesión síncrona eh, para sustituir la que se dio el martes pasado. El tema es precisiones de los flujos de efectivo relevantes. Lo pueden revisar en el capítulo 11 de su texto. ¿Qué son los flujos de efectivo relevantes? Los flujos de efectivo relevantes asociados con el proyecto. Estos son los flujos de efectivo incrementales que se espera solo si se realiza una inversión. Los flujos de efectivo incrementales representan los cambios en los flujos de efectivo, entradas o salidas, que ocurren cuando una empresa hace un nuevo desembolso de capital. Estos flujos de efectivo relevantes son tres. El primero, pues, es el de la inversión inicial. Generalmente es una salida de efectivo, pero también puede resultar en una parte que lo componga, que sea una entrada. Ahorita lo vamos a ver. El número dos son las entradas y salidas operativas de efectivo. No son otra cosa más que los estados de resultados de cada uno de los periodos proyectados. Incluye entradas y salidas, como bien lo dice su nombre. Y el punto número tres son los flujos de efectivo al final del proyecto. Algunos proyectos lo tienen, otros no lo tienen. Bueno, vamos a ver una ejemplificación gráfica de estos. Supongamos que hay un proyecto de inversión de un monto inicial de 50,000 pesos. Aquí tenemos en la línea del tiempo, en el año cero, 50,000 pesos. Acuérdense que en matemáticas financieras lo expresamos las salidas en la parte de abajo de la línea del tiempo y las entradas en la parte de arriba. Así tenemos 50,000 en el año cero, que es la inversión inicial, y luego vienen los flujos de efectivo o entradas de operación durante los 10 años que dura el proyecto: 4,000, 5,000, 6,000, etcétera, hasta el año 10, 10,000. Pero en el año 10 también hay un flujo de efectivo de 25,000. Ese flujo de efectivo sí se presenta en este proyecto, en este ejemplo. Quiere decir que hay una entrada de 25,000 adicionales en fin de año, que pudo haber sido, pues, producto de la venta de algún activo que se compró en el inicio del proyecto, es decir, en la inversión inicial. Estos son los flujos de efectivo relevantes: la inversión inicial, los flujos de efectivo o entradas de flujos de efectivo de operación y el flujo de efectivo final. El formato básico para determinar la inversión inicial se compone del costo instalado del activo nuevo, el cual es el costo del activo nuevo más el costo de instalación. Supongamos que es un torno, ¿verdad? Bueno, pues el costo instalado del activo nuevo para este proyecto es el costo del activo nuevo, el costo del torno, pero también hay que incluir sus costos de instalación, todo lo que implica instalar y echar a andar un torno, costo del activo más el costo de instalación. Luego tenemos que restarle los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. Si vamos a reemplazar el torno, vamos a suponer, tenemos un torno que ya está obsoleto, ya es viejo, y vamos a instalar uno nuevo. Bueno, pues puede haber una venta de ese torno viejo, que serían ingresos por la venta del activo viejo, más o menos los impuestos sobre la venta del activo viejo. Estos impuestos sobre la venta del activo viejo eh, están en función al precio de venta del activo viejo. Recuerden que los activos se deprecian a lo largo del tiempo, y si una vez llegado el tiempo de depreciación su valor en libros es cero y el activo se vende a un precio por encima del cero, pues va a tener que pagar un impuesto, ¿sí?, del ingreso adicional. Si el activo no está depreciado totalmente y hay un valor en libros de cierta cantidad,
Bueno, pues se puede vender a ese precio y no paga impuestos, pero si se paga, perdón, si se vende por encima de ese monto, paga impuestos por la diferencia entre el valor en libros y el precio de venta del activo. Así por eso tenemos menos los ingresos después de impuestos, que se componen de los ingresos más menos los impuestos. Y también tenemos que añadirle los cambios en el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es aquel que se ocupa para poder echar a andar el activo nuevo. No va a trabajar por sí solo. Habría que considerar los inventarios de materia prima, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Todo eso es un cambio en el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo se compone de los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y el final, pues nos da la inversión inicial, que es el rublo de este formato. El, el cambio en el capital neto de trabajo, como les mencionaba yo hace un momento, pues son los activos corrientes y los pasivos corrientes. Los activos corrientes, pues son el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Si hay un aumento en ellos, se escriben con signo positivo y se dice que hay un aumento de 22,000 en el caso de un ejemplo dado, pero para eso se requieren también pasivos, cuentas por pagar y deudas acumuladas que también se incrementan en 9,000. Bueno, pues 22 menos 9 me da una diferencia de 13,000 pesos. Este es el cambio en el capital neto de trabajo. El renglón 1 menos el renglón 2, que sería el que corresponde a este renglón que estoy sombreando. Bien, el segundo flujo de efectivo es el estado de pérdidas y ganancias o flujo de efectivo de operación. ¿Este de qué se compone? Pues de los ingresos provenientes de la venta del producto que se está fabricando, comercializando, menos los gastos, excluyendo la depreciación e intereses. Aquí tenemos la utilidad antes de depreciación, interés e impuestos, le llaman utilidad bruta, ¿no? Menos la depreciación. ¿Para qué? Pues para hacer la base gravable más pequeña. El ingreso menos el gasto me da una utilidad. Menos el gasto por depreciación, obtengo yo la utilidad antes de intereses e impuestos. Sobre esta se le calcula la tasa impositiva y obtengo al final la utilidad operativa después de impuestos. ¿Sí? Le sumamos a esta la depreciación y obtenemos la entrada de efectivo operativo, o bien conocido como el flujo de efectivo de operación. ¿Sí? El tratamiento de la depreciación es un apoyo fiscal o es un beneficio que la autoridad fiscal otorga a las empresas con el fin de, pues, volver a adquirir activos nuevos en caso de que estos ya hayan terminado su vida útil, y ese gasto por depreciación, aunque no es desembolsable, es útil para bajar la base gravable. Aquí tenemos entonces la entrada de efectivo de operación. Y por último, tenemos el formato para determinar el flujo de efectivo terminal. Estos ingresos después de impuestos por la venta de un activo nuevo se componen del ingreso derivado de la venta del activo nuevo, es decir, el que se compró al principio, más menos el impuesto por la venta del activo nuevo. ¿Sí? Se pudo haber vendido ese activo que se compró y se vende. Pero también puede ser que al principio no se vendió el activo viejo y se vendió después. Bueno, pues aquí tenemos menos el ingreso después de impuestos por la venta del activo viejo. Si no se vendió al principio del proyecto, se pudo haber vendido al final del proyecto. Ingresos de la venta del activo viejo más menos los impuestos por la venta del activo viejo. Y también hay un cambio en el capital de trabajo neto, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, pues se suma al ingreso final. Y si es negativo, pues se resta. De la misma manera como lo hicimos en el ejemplo inicial. ¿Sí? Bueno, esos son los flujos de efectivo relevantes. Ahora, ¿qué precisiones podemos hacer? Que es el título del capítulo 11. Bueno, pues
¿Qué precisiones podemos hacer con respecto a estos flujos de efectivo? No todos los proyectos son igualmente riesgosos y la aceptación de uno de ellos puede modificar el riesgo general de la empresa. Al elaborar un presupuesto de capital, la empresa debe considerar el concepto del riesgo. ¿Qué tan riesgoso es ese proyecto? Los administradores usan enfoques llamados conductuales en su tratamiento del riesgo para obtener una apreciación general de riesgo del proyecto, mientras otros enfoques tratan de cuantificarlo y medirlo. Los enfoques conductuales, difundidos más ampliamente para manejar el riesgo en el presupuesto de capital, incluyen el análisis del punto de equilibrio, es decir, el punto donde no se pierde ni se gana, el análisis de sensibilidad y la simulación. Recordemos que el riesgo en el presupuesto de capital es la incertidumbre en torno a los flujos de efectivo que generará un proyecto, o más formalmente, la variabilidad de esos flujos de efectivo. Si me regreso yo al ejemplo de los flujos de efectivo relevantes, debemos tener en cuenta que si nosotros vamos a emprender un proyecto y vamos a considerar una inversión inicial de 50,000, todo lo que está del año cero hacia adelante son proyecciones, son estimaciones. Ninguno de ellos son realizados con datos ya observados, sino con esos datos del año cero o de la experiencia de años pasados, se pronostican. ¿Qué se pronostican? Ventas, o bueno, producción, precios de venta, costos, impuestos, inflación, intereses, el monto de las ventas. Entonces, todo esto está proyectado y el proyectarlos implica riesgos. Se fue muy optimista en la proyección, se fue muy pesimista. Bueno, pues eso es a lo que se refiere este punto cuando hablamos de que debemos hacer ciertas precisiones sobre la elaboración del presupuesto de capital. Y si consideramos el riesgo como un factor importante, pues no debemos pasar por alto todos los factores que influyen en la variabilidad o bien en cuanto a la pobre determinación de los flujos de efectivo proyectados. El primero que vamos a ver es el análisis del punto de equilibrio. Los proyectos con un gran intervalo de flujos de efectivo posibles son más riesgosos que los proyectos que tienen un intervalo pequeño de flujos de efectivo posibles. Los flujos de efectivo futuros, desde luego, incluyen factores como el precio del producto de la compañía, el precio del producto, el precio de venta, la cantidad que puede venderse, es decir, la demanda, los costos de las materias primas y la mano de obra, el costo de los servicios públicos y las tasas impositivas o los impuestos, lo que mencioné yo ya hace unos momentos. Estos determinantes subyacentes del riesgo son difíciles de pronosticar con exactitud, de modo que los administradores algunas veces intentarán determinar el flujo de efectivo que un proyecto debe generar para alcanzar el punto de equilibrio con base en el valor presente neto y la probabilidad de que el proyecto pueda generar esa cantidad de flujo de efectivo. ¿Sí? Aquí lo que debemos tratar es determinar un punto de equilibrio. La empresa no pierda, pero tampoco que esté obteniendo ganancias, ¿verdad? Estos determinantes ayudan a hacer un pronóstico más, pues no certero, pero tratando de medir el impacto que puede traer una disminución o un aumento en algunos de los factores, saber cuál es el punto de equilibrio, alcanzar ese punto de equilibrio. El análisis de sensibilidad se utiliza para obtener una percepción de la variabilidad de las entradas de efectivo y los valores presentes netos. Este análisis es un método conductual en el cual se proyecta o se calcula el valor presente neto de un proyecto considerando escenarios. Es decir, vamos a calcular el valor presente neto con entradas de efectivo en un escenario pesimista.
calcular el valor presente neto con entrada de efectivo con un escenario muy probable y calcular el valor presente neto de las entradas de efectivo en un escenario muy optimista. Vamos a tener tres valores presentes netos, uno pesimista, otro esperado o más probable y uno muy optimista. El intervalo se puede determinar restando, como ya vimos en capítulos anteriores, el resultado pesimista del valor presente neto del resultado optimista. ¿Sí? Y de esa manera podemos nosotros considerar cuál de los proyectos es más riesgoso. Aquel cuya variabilidad entre el optimista y el pesimista sea más grande, pues es el proyecto más riesgoso. Aquel cuya variabilidad entre lo pesimista y lo optimista sea lo más pequeño, es decir, casi están cercanos o muy cercanos, ese proyecto tiene un riesgo menor. La simulación. La simulación es un método conductual basado en estadísticas que aplica distribuciones de probabilidad predeterminadas para estimar resultados riesgosos. Al relacionar los diversos componentes de los flujos de efectivo en un modelo matemático y luego muestreando al azar a partir de los intervalos de valores que esos componentes podrían tener, el gerente financiero logra desarrollar una distribución de probabilidad de los rendimientos del proyecto. La simulación permite a los analistas especificar distribuciones de probabilidad no solo de entradas y salidas totales de flujos de efectivo de un proyecto, sino también de los componentes subyacentes que impulsan estos flujos de efectivo, tales como el volumen de ventas, los costos de las materias primas y los salarios. La tecnología permite a los administradores construir simulaciones de alta complejidad y obtener los resultados de esas simulaciones muy rápidamente. El resultado de una simulación constituye un excelente apoyo para tomar una decisión porque facilita al encargado de tomar decisiones visualizar un continuo de combinaciones de riesgo y rendimiento, en vez de obtener una sola estimación puntual. Este tipo de métodos, el de la simulación, naturalmente que requiere, como lo dice aquí el autor, tecnología. El uso de tecnología, cada vez más desarrollada para poder realizar cálculos cambiando nada más un valor en un modelo matemático. Por ejemplo, nosotros podemos tener nuestros diferentes flujos de efectivo proyectados y podemos cambiar el precio de venta en uno, o podemos cambiar los costos, o se puede hacer una modificación en la inflación, y eso son simulaciones. Estas simulaciones van a permitir una obtención de resultados que permita visualizar qué puede suceder con el proyecto en el futuro. Es muy sencillo pensar en algún modelo, como por ejemplo proyectar a través de Excel, ¿verdad? Aunque hay otros programas de computación ya más especializados en cuanto a simulación se refiere. No es tema de este curso abordar a detalle cada uno de los métodos, pero sí citarlos, ¿verdad? Para que si alguno de ustedes tiene interés o desea abordar o profundizar en ellos, pues ya sepa eh, en dónde se pueden aplicar dichos métodos de simulación. En la práctica, el que se usa con mucha frecuencia es el análisis de sensibilidad. No por ser el más simple, el análisis del punto de equilibrio es el punto de partida en la presentación de un proyecto de inversión. ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? Determina inmediatamente el, el, el analista financiero, ¿no? Y una vez determinado el punto de equilibrio, pues se aborda con el análisis de sensibilidad de diferentes escenarios y se determina su factibilidad o no. Otro método es el de las tasas de descuento ajustadas. Los métodos que se han presentado hasta ahora para enfrentar el riesgo permiten al gerente financiero obtener una apreciación del riesgo de los proyectos. Por desgracia, no cuantifican el riesgo del proyecto. Ahora presentaremos la técnica más común
de ajuste al riesgo que usan los analistas junto con el método de decisión del valor presente neto. La regla de decisión del valor presente neto de aceptar solo los proyectos cuando éste es mayor que cero sigue siendo válida. Existen dos maneras de ajustar al riesgo el valor presente de las entradas de efectivo. Uno, ajustar las entradas de efectivo, o dos, ajustar la tasa de descuento. El ajuste de las entradas de efectivo es sumamente subjetivo, por lo que aquí describimos el proceso de ajuste de la tasa de descuento. Acuérdense de la fórmula de el valor presente de un valor futuro. El valor presente de un valor futuro es el valor futuro es VP sobre 1 más I elevado a la potencia N. Esa I es el costo de capital en los proyectos de inversión. Esa I se traduce en una tasa de descuento ajustada al riesgo. Es decir, vamos a calcular el valor presente con una tasa de descuento ajustada al riesgo. Es la tasa de rendimiento que debe ganar un proyecto específico para compensar de manera adecuada a los dueños de la empresa, es decir, para mantener o mejorar el precio de las acciones de esta última. Cuanto mayor es el riesgo de un proyecto, más alta será la tasa de descuento al riesgo y por lo tanto menor será el valor presente neto de un conjunto específico de entradas de efectivo. Por desgracia, no existe un mecanismo formal para relacionar el riesgo total de un proyecto con el rendimiento requerido. En consecuencia, la mayoría de las empresas determinan la tasa de descuento ajustada al riesgo de manera subjetiva, es decir, de una manera muy individual o personal, dependiendo del ambiente que se esté viviendo. Ajustar la tasa de descuento hacia arriba o hacia abajo depende de si el proyecto tiene más riesgo o menos riesgo. ¿Sí? Eso implica pues, cierta experiencia y cierto conocimiento de los mercados para poder determinar cuál sería esa tasa de descuento ajustada al riesgo. Por ejemplo, si el costo de capital es del 18% y hay una probabilidad de que la inflación para el próximo año o los próximos años, en lugar de que se vaya yendo hacia abajo, va a irse hacia arriba. Entonces se puede ajustar la tasa de descuento no al 18% de costo de capital, sino subirla a 20% o 22%. ¿Sí? Entonces eso hace que los flujos de efectivo sean más pequeños y se puedan comparar con el cero, ¿no? Si es mayor que cero, se acepta, si es menor que cero, se rechaza. Hay que ser muy cuidadoso con la determinación de la tasa de descuento ajustada, porque puede ser que se vaya muy arriba o a lo mejor que se quede muy por debajo de la realidad, que las expectativas sean pues muy positivas o muy optimistas. Bien, la bibliografía pues la encuentran en el libro de Principios de Administración Financiera, ¿verdad? En el capítulo que corresponde al tema de las precisiones del flujo de efectivo relevantes, capítulo 11. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.